¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Maya, ¿qué Hola, tal? Bueno, pues nada, os doy bienvenida lo primero a esta masterclass. Yo soy María Fernández y soy la directora del Máster de Fisioterapia en Neuroginecología que realiza Fisiocampus con el aval de la Universidad Francisco de Vitoria, y hoy estamos aquí con Amaya, que Amaya Lunate, es profesora también de nuestro máster y nos va a contar un poquito más acerca de esas técnicas avanzadas que utilizamos en la fisioterapia suelo-pélvico. Ya sabemos que la fisioterapia avanza y las técnicas, pues evidentemente también evolucionan, así que vamos a ver un poquito más en profundidad qué es esto, y ella es la que dará también este contenido en el máster. Preséntate tú un poquito, Amaya, y cuéntanos. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Amaya Lunate, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y bueno, y como bien ha dicho María, todo avanza, entonces, bueno, os he dado unas pequeñas pinceladas. Voy a hablar un poquito sobre la radiofrecuencia, sobre el biofeedback, que realmente el biofeedback y la radiofrecuencia yo creo que casi todo el mundo lo conoce, y sobre la terapia superinductiva, ¿vale? Para saber un poquito más qué agentes físicos tenemos y, bueno, pues cómo poder solucionar las patologías de los pacientes. Va a ser una masterclass súper interesante, pero quiero recordaros también que ya hemos hecho dos previamente. La primera fue con Pilar Saz, en la que hablamos acerca de la valoración inicial que realizábamos en una paciente, por ejemplo, con dispareunia. Hicimos una masterclass enfocada más a esas personas, a esas mujeres con dolor coital. Luego hicimos una segunda masterclass con Sandra, en la que hablamos de diástasis, con Sandra Gómez. Y tenemos próximamente dos masterclass más que haremos con dos profes también que pertenecen al máster. Una será tanto de dolor como la otra que será de tema de actividad física y demás durante el embarazo y durante el posparto. Os hablaré un poquito más después cuando terminemos. Así que de momento voy a dejaros con Amaya, que nos vamos a meter en el tema a tope, y si quieres puedes iniciar presentación, Amaya, y nos empiezas a contar un poquito. Igual te interrumpo por medio y te voy preguntando Bueno, cosas. tú me interrumpes, no te pasa nada, ¿vale? Genial. Vale, pues pongo, os he hecho un pequeño PowerPoint, ¿vale? A ver, vamos a ver. Vale, ahí lo veis, ¿verdad? Sí, Ahí lo tenemos. vale. Pues bueno, os voy a hablar un poquito sobre todo, como os he dicho, de la radiofrecuencia, del biofeedback y de la SIS, que es la terapia superinductiva. Pero bueno, antes os he puesto un par de diapositivas que todo el mundo conoce, ¿vale? Entonces, bueno, lo más importante es los cambios que sufrimos durante el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos cambios fisiológicos, biomecánicos y hormonales. ¿Y qué pasa? Sobre todo lo más importante es valorar el tono, la fuerza, la presión que va aumentando durante el embarazo, ¿vale? Y el tema hormonal. Entonces, bueno, ya sabemos que durante el embarazo pues experimentamos diferentes cambios en el cuerpo. La presión abdominal tiene que aumentar por el crecimiento del bebé y como consecuencia el suelo pélvico tendrá que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que toda la musculatura del suelo pélvico va a sufrir diferentes cambios, ¿vale? Entonces, bueno, hay un estudio que me gusta mucho, ¿vale? Que habla sobre cómo varía un poco la calidad del tejido conjuntivo. Entonces, bueno, hay unas determinaciones cuantitativas del colágeno que demuestran un aumento aproximado de 800 gramos por ciento del contenido del colágeno en el útero a término en comparación con la mujer que no está embarazada. ¿Qué nos pasa? Que después del parto ese colágeno se reabsorbe y la cantidad de colágeno que desaparece suele ser un 53 gramos, ¿vale? Y para el octavo día posparto, el útero ha perdido aproximadamente el 72% del colágeno total que estaba presente a término. Además, vemos que durante la involución uterina, el útero muestra una evidencia histológica de edema y destrucción parcial de su estructura reticular. Entonces, tendremos que mejorar el tejido conjuntivo para poder mejorar ese colágeno, ¿vale? Ese tejido que varía mucho en el embarazo y sobre todo luego en el posparto. Entonces, muchas de las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Van a estar enfocadas a mejorar ese colágeno. ¿Y qué nos pasa en la menopausia? Pues lo mismo, que hay unos cambios hormonales y esto nos va a hacer unos cambios en la histología del tejido. Por eso hay muchos tratamientos que se usan tanto en el embarazo como en el posparto como en la menopausia. Entonces, primero, tenemos la radiofrecuencia, ¿vale? ¿Qué efectos nos va a hacer la radiofrecuencia? Pues mira, como todos sabemos, hace un efecto cicatrizante, ¿vale? Nos mejora también el sistema inmune local y lo más importante uno de los efectos más importantes de la radiofrecuencia es que favorece los procesos de intercambio celular, aumento del intercambio intra y extracelular, ¿vale? Y esto nos va a hacer una activación de la síntesis proteica.
que nos va a hacer un efecto drenante. Dime. Nada, nada. Pensaba que me has dicho algo, vale, que nos va a hacer un efecto drenante, ¿vale? Y también nos va a favorecer la eliminación de toxinas. Entonces, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Una estimulación de la producción de colágeno y elastina que nos va a aumentar el metabolismo celular, ¿vale? Además, nos va a proporcionar un efecto analgésico que me imagino que todos habéis probado la radiofrecuencia o lo habréis aplicado si tenéis la posibilidad de tenerlo en las consultas a los pacientes, que os dicen que en el momento que ya se lo ponéis, ¿vale? Hay un aumento de la mejora en la sintomatología del dolor, produce una analgesia inmediata. Y lo bueno de la radiofrecuencia es que dura en el tiempo, ¿vale? No es que te hace ahora un efecto ahora mismo y en 2 horas ya pues se te ha quitado ese efecto analgésico. Nos va a hacer un cambio del tono muscular y de los estímulos nociceptores, ¿vale? Por eso aumenta en el tiempo. Aparte, nos van a tonificar la piel y con todo esto, ¿qué tenemos que intentar? Que ese colágeno, ¿vale? Que ese tejido conjuntivo mejore. Entonces, hay un estudio que se hizo también de la radiofrecuencia aplicada en el posparto, que el objetivo era evaluar la reducción del dolor perineal después del parto mediante la terapia de radiofrecuencia, tanto resistiva como capacitiva, ¿vale? Ya en el máster os explicaré un poco la diferencia entre capacitivo, resistivo, pero bueno, ahora sobre todo es para que sepáis un poco lo que es el efecto y el por qué usamos estas técnicas. Y lo que se vio es que la radiofrecuencia se asoció con menos molestias perineales al caminar, sobre todo, y un menor consumo de paracetamol después del parto. Las que estamos en este máster, me imagino que todas trabajaremos con mamás, o es la idea. Entonces, bueno, ya sabéis que una de las molestias típicas es cuando después de dar a luz, ya sea un parto vaginal o una cesárea, pues el empezar a caminar, ¿no? El empezar a hacer un poco de la actividad de pues, lo que ellas hacían anteriormente. Y lo que hicieron fue pusieron la radiofrecuencia resistiva, ¿vale? A 448 kHz en el tratamiento con mujeres de incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿vale? Lo dividieron en 2 grupos. Un grupo con 40 mujeres que recibieron el tratamiento y el otro grupo con 20 mujeres que fue efecto placebo, ¿vale? Durante 20 minutos, 3 veces por semana, durante 4 semanas. Y el resultado fue el cambio significativo en la escala del dolor, ¿vale? Mejoró mucho más el grupo de mujeres que se habían aplicado la radiofrecuencia. Y esto es importante porque ya en el momento de aplicarlo, ¿vale? Si queremos trabajar a nivel perineal o a nivel también de la faja abdominal después de una cesárea, muchas veces hay una hiperalgia, ¿no? También la paciente está como un poco, me va a doler, no me va a doler, no sabe muy bien cómo va a ser, aunque tú le expliques el tratamiento. Entonces sí que vemos que después de aplicar la diatermia, pues que mejora mucho. Entonces, como tienen menos dolor, pues la terapia manual que tú quieras hacer o lo que consideréis que tenéis que trabajar después, pues va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué nos va a dar la radiofrecuencia? Pues sobre todo nos va a dar que va a mejorar el dolor, ¿vale? Va a aumentar el tono muscular y va a aumentar la fuerza muscular. Por eso es muy importante trabajarlo sobre todo en el posparto y en la menopausia, pero bueno, en cualquier etapa de la mujer siempre que haya una patología. Después, el biofeedback, bueno, yo creo que es algo que todas conocemos ya desde hace muchos años, pero lo más importante del biofeedback es la explicación, ¿vale? Sí que es cierto que aquí me refiero a biofeedback más que feedback del paciente terapeuta, cuando tú explicas lo que le vas a hacer a la mujer, en este caso, al entender la mujer la patología, el paciente, no es que mejore su sintomatología, pero sí que es cierto que se quedan más tranquilas. Tú les explicas cómo va a ser, qué procesos vamos a hacer, pues si hay una cicatriz, si hay una incontinencia, si hay un poco de diástasis abdominal o cualquier cosa que haya. Entonces, al explicarle tú al paciente, pues eso crea un vínculo, ¿vale? Un feedback que me gusta a mí entre fisio, terapeuta y paciente, que nos va a hacer que el tratamiento sea favorable, ¿vale? Entonces, bueno, mira, pues no he cambiado radiofrecuencia, María. El biofeedback se basa en los ejercicios musculares suelo pélvico o faja abdominal asistidos con la monitorización de un equipo, ¿vale? La clave es que la paciente recibe la información objetiva. Entonces, sobre este concepto tan sencillo, se basan unas técnicas más útiles para erogación activa del perineo y del abdomen, porque lo podemos trabajar tanto en suelo pélvico como en faja abdominal, bueno, en cualquier grupo muscular, pero bueno, como estamos hablando de
del suelo pélvico, por eso me refiero a estos dos grupos musculares. Y lo bueno es que la paciente puede observar en un monitor cómo va trabajando la musculatura, lo que le permite identificar la zona correctamente y distinguir la correcta ejecución, ¿vale? Vamos a saber cuándo hace mejor el ejercicio, tú lo vas a saber si lo hace bien o no, pero lo más importante es que la paciente lo va a poder ver. Entonces, ¿qué indicaciones son? Bueno, pues estaría indicado casi en casi todas las patologías, ¿vale? Incontinencia urinaria de esfuerzo, en los prolapsos, en la incontinencia urinaria mixta, embarazo y posparto, ya que muchas veces sabemos que cambia el tono y la fuerza durante el embarazo, entonces no es muy objetivo, pero sí que es cierto que cuando vemos a una mujer embarazada y hay muchas veces que no saben hacer una contracción del suelo pélvico ni del transverso, ¿vale? De la faja abdominal profunda, nos ayuda mucho, ¿vale? Para que ella sepa dónde queremos que contraiga, que ella sepa lo que queremos contraer y que luego esto nos ayude de cara al posparto. En enuresis en niños también se usa, síndrome micional por hipertonía perineal, disfunciones sexuales, ¿vale? Tanto vaginismo, anorgasmia, dispareunia. En prostatectomías también los usamos mucho antes, ¿no? Como prevención. Bueno, más que prevención realmente es saber explicarle al paciente las pautas que tiene que dar para que él tenga el control, porque sí que es cierto que en los hombres cuesta un poquito más, no tienen tan asociados, es que es el suelo pélvico, no lo saben muy bien, entonces, bueno, se trabaja también mucho antes de las prostatectomías, dolor pélvico crónico y en diástasis abdominal, ¿vale? Feedback, tenemos un montón, como digo yo, para dar y regalar. O sea, tenemos desde el epinó, ¿vale? Que se puede usar en el embarazo, pero también el posparto como un feedback, como el Fénix, el Neurotrack, cualquier aparato de electromiografía superficial, pero a mí me gusta mucho también el ecógrafo, ¿vale? Si tenéis la posibilidad de trabajar con ecógrafo, yo creo que es el mejor biofeedback que podemos tener y que es muy objetivo y la paciente como lo ve, pues al explicarle tú bien lo que es la musculatura, dónde está, aunque ellos te digan, no, si yo no tengo ni idea de ecografía, al final lo visualizan muy bien y ven que algo se mueve. Igual no saben qué grupo muscular es, pero ven que cuando ellas contraen, hay una activación ahí en la pantalla, ¿vale? Entonces a mí el trabajar con ecografía me gusta mucho. Y por último, tenemos la SIS, ¿vale? El sistema superinductivo. Entonces, ¿qué es esto de la SIS? Bueno, es una tecnología basada en campos electromagnéticos de alta intensidad que interactúan con el organismo produciendo estímulos nerviosos que ayudan a recuperar el equilibrio neurofisiológico, ¿vale? Como sabéis, todas las células de nuestro cuerpo tienen un potencial eléctrico y lo que vamos a hacer es que el campo magnético generado transfiere en la energía a la célula, ¿vale? La recarga eléctricamente. Es una tecnología no invasiva e indolora. Yo la utilizo mucho porque si alguna me conoce, bueno, sabéis que no hago fisioterapia invasiva. Es una cuestión de que me mareo con las agujas, básicamente, entonces no puedo, entonces me tengo que buscar un poco pues, la alternativa, ¿no? de otras terapias. Y bueno, y sí que se ve que en el momento que que trabajáis con la SIS, en la primera sesión, el efecto analgésico persiste en más del 80% de pacientes, ¿vale? Produce una analgesia muy grande. Entonces, bueno, cuando hay un dolor, cuando hay algo que molesta mucho, también una hipiralgia, pues va bastante bien. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene una bobina, que es esta, ¿vale? Que lo que va a hacer es generar un campo eléctrico. Entonces, es un campo eléctrico de alta intensidad que penetra en el organismo de forma segura y eficaz para estimular y normalizar los diferentes nervios. Entonces, los parámetros que determinan su eficacia fisiológica son la intensidad y la frecuencia. Vamos a ir cambiándolo en función de lo que queramos conseguir, de la patología. Ya normalmente la SIS pues viene programas predeterminados, como todos los aparatos, pero bueno, lo ideal es poder hacer tú un programa para cada paciente. Y lo que va a notar la paciente es una sensación de vibración y contracciones musculares, que esto hay que explicárselo, porque si no lo saben, al final hacen una contracción y se asustan, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que os he dicho antes con el feedback, todas las terapias porque en el máster sí que os enseñaré más agentes que utilizamos, sí que es cierto que os tenéis que se lo tenéis que explicar bien al paciente, porque muchos pacientes se han quedado en
Biofeedback, electro, bueno, sí, la radiofrecuencia, sí, eso que ponen calor, pero tampoco lo tienen muy claro. Entonces, bueno, todo lo que podamos explicar a los pacientes, pues mucho mejor. ¿Vale? Tenemos diferentes modelos, bueno, diferentes marcas en realidad. ¿Y cuáles son sus efectos? Pues mira, es en la analgesia en procesos agudos y crónicos, ¿vale? Moviliza los tejidos, hace una bioestimulación, hace una estimulación nerviosa, tonificación muscular y mejora la microcirculación, ¿vale? Entonces, va a actuar sobre la membrana y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer un efecto antiinflamatorio, que nos va a dar un efecto antiedematoso, ¿vale? ¿Y esto qué nos va a hacer? Una reparación tisular. Entonces, en casos, cicatrices, puntos de dolor, a cualquier problema que veamos que tiene mucho dolor ese paciente, ¿vale? Pues lo podemos aplicar. Y luego, además, ¿qué nos hace también? Pues mejora la microcirculación, produciendo una vasodilatación y que va a hacer que las fibras lisas se relajen, ¿vale? Entonces, es una de las técnicas que yo más utilizo en consulta y está dando muy buenos resultados. Y ya está, hasta aquí. Genial. A ver si nos ponen en pantalla completa, nos veamos. Genial. Qué guay, muy interesante. Vale, Me pues tengo que mogollón salir. de A ver, espera, que yo Ah, ahora tengo vale. que irme. Aquí, vale, perfecto. ¿Estamos? Genial. Tengo un mogollón de preguntas aquí apuntadas que te quiero ir haciendo. A Así ver si te que las puedo ahora, responder, ¿eh? Sí, sí. sí, estoy segurísima, no tengo ninguna duda. Vale, empezamos por biofeedback, Sí. que es la primera que hemos visto. Venga, a ver. Pues, ¿qué cositas tengo por aquí? Por ejemplo, tema biofeedback. ¿Qué tipo de pacientes están indicados para este tipo de tratamiento? Pues a ver, ¿Está más indicado el biofeedback para uno concreto? Para no, por ejemplo, para niños lo utilizaríamos más como técnica o no, para personas que tienen más o menos control. Cuéntanos. pues mira, sí es cierto que la gente que tiene menos control, muchas veces, bueno, los niños a veces nos sorprenden, en realidad, ¿vale? Yo lo que veo en consulta que los pacientes que menos control tienen son los hombres. A no ser que su mujer haya tenido algún problema o alguna hija o tal, es como que, ¿no? Los hombres ahí es como un poco tabú, ¿no? Porque tú al final siempre hablas con mujeres, que si la vecina, la del quinto, tu madre, la tía, ha hecho, sí, eso de contraer y relajar, entonces tú al final se lo medio explicas y tú le pones el biofeedback y lo controlan muy bien, ¿vale? Entonces sí que es cierto que está indicado a los pacientes que no tienen mucho control, ¿vale? Yo lo uso en casi todas las consultas, me refiero en la primera sesión, cuando tú le explicas al paciente pues, cuál es el problema que tiene y cómo es el suelo pélvico y le explicas todo, pues sí que me gusta que ellas vean también, ¿no? Cómo se contrae, ya se contraiga más o menos, eso me da un poco más igual. Lo que yo necesito es que ellas vean que hay un control voluntario, ¿no? De ellas, real, que no es una maquinita, ¿no? Que no es el electro que tú lo pones y entonces hace la contracción. A mí lo que me interesa es lo que tú has dicho antes, un buen control del paciente. Entonces, yo te diría que en casi todos los tratamientos lo realizamos, ¿vale? De hecho, ellas pueden verlo y entonces es como que la evolución del tratamiento pues es más favorable también, ¿no? Al ellas, lo que se cuenta antes con la ecografía, pues a mí me gusta porque al final, pues eso, igual no saben que esas 3 rayitas es el transverso oblicuo interno y oblicuo externo, pero oye, si hago una aspiración o si hago, uy, pues mira, ahí se mueve algo, pues eso es que es un feedback bueno para el paciente. Sí. Genial. Y hablando, por ejemplo, ahora estábamos hablando, ¿no?, de ecografía, por ejemplo, en una activación fácil, cuando están en una primera consulta, cuando están en Sí. camilla. Luego, tú sueles enseñarles con una progresión, cuando vamos poniéndoles de pie a los pacientes, también cómo se activa ese También. proceso. Sí, eso es, porque al final es como cuando explicas un ejercicio, ¿no? Que lo más fácil es de cúbito supino, ¿no? Se tumban en la camilla y ahí, a trabajar. Pero bueno, todos sabemos que no vivimos en decúbito supino, ¿vale? Entonces, claro, luego tenemos que tener en cuenta el efecto de la gravedad, ¿vale? Pues si ellas quieren hacer ya un entrenamiento un poquito más funcional, ¿vale? O cualquier cosa, pues en sus actividades de la vida diaria que ellas necesitasen, pues ahí sí que haríamos también el biofeedback. Y lo bueno que tienen los de hoy en día es que son todos inalámbricos, yo creo. Están los con cables, ¿no? Los antiguos, pero joder, desde hace unos años para aquí, eso sí que ha mejorado. Y yo creo que por esto, ¿no? Porque antes se trabajaba mucho en tumbadas boca arriba y ya está. Y se ha visto que, bueno, que realmente pues que hay mucho más, ¿no? Tratamiento que el estar tumbadas. Sí, sí. Totalmente.
Totalmente. Vale, y hablando de esto, ¿no? De realmente cuando están en consulta contigo sí que tienen ese uso del biofeedback, pero cuando van a casa, ¿qué? Pues mira, yo no soy muy partidaria de, o sea, a mí me gusta que ellas trabajen, ¿vale? Entonces, hay veces que tienes que mandar que compren aparatos, ¿vale? Porque ya lo sabes que tú trabajas como yo, que cuando les mandas ejercicios para los pacientes a casa, sí, los he hecho. Bueno, no, una vez. Entonces, bueno, las embarazadas que han usado el Epinó, bueno, que es otro tema que habría que hablar, pero bueno, vamos a ir lo que es Epinó en el posparto, ¿Vale? ¿vale? Yo ahí, por ejemplo, sí que las que tienen el Pino que se han gastado los 100 euros o lo que cueste, ¿vale? Pues ahí sí que lo usan. Entonces sí que me he dado cuenta que cuando ellas tienen algo, ¿vale? El Perifide, ¿no? Ahora también que se lleva mucho, que si mi amiga se la ha comprado, que si no sé qué, me lo pongo con el iPhone, pues esa gente responde mejor, ¿vale? Cuando lo tienen, responden mejor, son como más conscientes. O simplemente cuando se gastan el dinero en comprar algo, ¿no? Que, bueno, que no es que sea súper caro, pero bueno, ya son 100, ciento y pico euros, pues como que se lo toman un poquito más en serio, sí. Y, por ejemplo, el uso de un espejo, un simplemente espejo y Ujú. vibrador, también quizá nos puede ayudar También, sin tener que, a lo mejor, que la paciente se gaste, pues, 100, 200 euros porque hay sí, muchos dispositivos, cada vez hay más en el mercado, pero es verdad que se suben de precio y muchas claro. veces sí que es verdad que hay muchos pacientes que quieren, que lo necesitan, de hecho, y nosotros mismos lo sabemos, pero no puedes tampoco meterles el peso de que inviertan Claro, mucho más en ese tipo de dispositivos porque no pueden pagarlo. sí, sí. No, no, yo lo del espejo también, o sea, al final, sobre todo, más que espejo, primero que se toquen, porque sí que nos damos cuenta que hay muchas mujeres que no se han tocado ahí en la vida. O sea, quiero decir que, y tú les dices que se palpen, ¿no? Y que hagan ya no te digo intracavitario, sino externamente, ¿no? Les enseñas la pelvis, un dibujo, muchas veces porque se dibujen ellas, ¿no? Como ven, que bueno, pues eso, cuando ves los dibujos, ¿no? Que tú haces encima fisiosexología, pues te das cuenta, ¿no? Que hay muchas mujeres pues que igual nunca se han mirado con el espejo. Y me pasa muchas veces en los pospartos, ¿vale? Que a mí me gusta que se vean, ¿no? Porque al final tengas una episiotomía, no tengas, al final todo cambia al principio. Entonces, pues tienen que estar contentas con su cuerpo, pues tienen que poder palpar y tocar y ver, pues mira, si yo hago aquí, mira, pues hago una contracción y uy, se contrae, ¿vale? O lo que tú dices, el vibrador. Pues mira, si lo pongo, pues mira, tal. O sea, todavía yo creo y eso que avanza mucho la fisio del suelo pélvico, pero yo creo que todavía estamos ahí un poco, que nos falta un poco más. Sobre todo en Sí, gente, y ya no digo en gente mayor, porque hablo gente también de, pues gente joven de nuestra edad. Sí, sí. sí. Mira, totalmente. De hecho, hace poquito, esta semana, tenía un caso de una mujer que lleva 2 años de que dio a luz con su episiotomía, tuvo un tratamiento inicial en el que ella directamente nunca se miró porque no se sentía cómoda. Y vino conmigo, hicimos una sesión en la que no hubo en ningún momento nada invasivo, nada de dolor, todo fue súper respetuoso. Y simplemente que ella sintiera que no había dolor hizo que al día siguiente se mirara y me dijera, oye María, me he mirado y me he dado cuenta de que no estoy tan mal como me pensaba. Después de 2 años en los que su zona íntima estaba completísimamente olvidada, no quería que pues tenerla presente en nada, evidentemente sexualidad completamente olvidada Claro. también. Entonces, simplemente con un abordaje respetuoso tenemos que ser conscientes de que muchas veces ayudamos con eso a la paciente y ya puede tomar las riendas también de su recuperación. Sí, es lo que te comentaba antes también, que al final explicando, ¿no? Al final tú explicando al paciente todo lo que, aparte de las técnicas que podamos realizar, pues lo que tú has dicho, pues mira, le explicas, esta es la vagina, tal, o sea, le explicas, le das unos pequeños detalles que tampoco tienes que meterte en anatomía pura y dura para que ellos tengan unas nociones básicas y luego eso, pues puedan eso, mirarse con un espejo. Es que lo del espejo es una cosa que parece que Barreras hay tiene, que romper. no sé, o sea, parece que se lo van a poner y es lo que tú dices, se va a romper. No sé, pero vamos, Sí, sí, sí. que Sí, les cuesta mogollón. sí, porque tocarse, bueno, pero ya lo de mirarse, Sí, es una zona que no tenemos asociado como, es como que los genitales son feos o quizás como es algo que no hayamos visto durante nuestra vida porque no tenemos expuesto, no tenemos tan integrado como por ejemplo puede ser en el sexo masculino y es cierto que sí, es tenemos que verdad, ir integrándolo muchísimo más. es verdad, es verdad. Vale, continúo con preguntitas, a ver si tengo alguno más de biofeedback.
Ah, mira, sí, guay. Sé que hay profesionales que trabajan con esto y quiero preguntarte si has trabajado tú alguna vez o qué opinas. Y es el uso de la Wii como biofeedback. A ver, volvemos a la Wii, ¿me hablas? La Wii La Wii de Nintendo, sí, de sí. Nintendo, ¿no? Vale, Ujú. a ver, volvemos un poco al Perify Test, ¿no? Perfit. Bueno, se escribe Perfit, pero no sé Sí, muy bien cómo. sí. Yo no lo he usado, o sea, tampoco lo recomiendo porque no me parece, ¿sabes? Yo creo que tiene que ser para X cosas, pero, si es la única manera de que la paciente lo utilice, me refiero, que haga los ejercicios, oye, que haga lo que quiera, ¿sabes? Mientras mejore, pero bueno, yo creo que al final eso es más, pues si alguna la conoce, que si, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que una amiga o que sea, porque no creo que los fisios recomienden comprarse la Wii para hacer esto, ¿sabes? Supongo Bueno, que no. igual sí, ¿eh? No No lo lo sé, sé, no lo sé. no lo sé, yo no lo hago, pero bueno, porque hay más cosas, ¿no? Para hacer el biofeedback. Pero bueno, la verdad es que nunca me lo había planteado. Tampoco, ¿qué tiene? ¿Tendrá algún programa? O sea, Con hay la programas. Balance Board hay una, Sí, eso es, hay como una plataformita a la que tú te subes y simplemente tienes que ir controlando. También es sobre todo mucho a nivel de control postural. Y puede propiocepción también realizarse, igual, ¿no? ¿el qué? Propiocepción también igual, Eso ¿no? es, y también puede usarse, pues controlando, vas controlando postura en la balance y puedes utilizar quizá el dispositivo pues, tipo Fénix a nivel intracavitario. Sí, sí. Pues mira, No, no. quizá un poquito más complejo, más completo, pero bueno, a lo mejor para patologías que quizá lo necesitan un poco más. Claro, al final, cuando tienes una patología que ya llevas un tratamiento, ¿no? De X sesiones y dices, venga, pues ahora vamos a ver, porque igual esa paciente hace bastante actividad física o necesita, yo qué sé, cualquier estímulo que sea así. Pues en esos casos sí, sí que me parece bien. Pero vamos, no suelo mandar la Wii, ya te lo Vale, digo. vale, genial. Venga, A ver pues si ya me van a venir pacientes con lo de la Wii, ¿eh? Que nunca se sabe. Hasta que no tal, puede para ser, que luego de repente. puede ser. Venga, seguimos con radiofrecuencia. Primera Sí. pregunta, que esto es una cosa que además nos preguntan mucho los pacientes y seguramente también se pregunte la gente que nos está viendo. Tema de intensidad, porque Ujú. muchas veces nos dicen, pero cuanto más note, más efecto hace. Cuéntanos. A ver, cuanto más note, ya sabemos que para estimular el colágeno tienen que ser más de 40 grados, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de lo que queramos trabajar. No por notar más, de hecho, tú trabajas con radiofrecuencia, imagino, ya sabes Sí, que el capacitivo no sé por qué, oye, notas más que el resistivo, que uno es más profundo, entonces, ¿por qué noto más yo, ¿no? En mi piel que en el tejido? Entonces, bueno, ahí varía un poco también los cambios histológicos de la piel y de cada paciente. Pero yo creo que o sea, más que el que tú notes, ¿no? Que el calor, o sea, que la piel se calienta, tienes que intentar conseguir que a nivel profundo, ¿no? Consigas penetrar. Realmente depende de lo que tú quieras trabajar para poder hacer esa estimulación de colágeno, elastina y, bueno, que haya unos cambios ahí en la membrana celular, ¿no? Y que podamos, pues eso, que se empiece todo el proceso de la cicatrización. En caso del dolor, pues lo mismo, también. Sí, sí. Sí que es cierto que hay algunas, patologías, si queremos drenar, por ejemplo, yo en el posparto, pues lo uso bastante, en el posparto, bueno, inmediato, cuando la paciente viene a las 6 u 8 semanas, y sí que vemos, pues, ese edema, ¿no? A nivel abdominal, bueno, y a nivel vaginal también, pero bueno, sobre todo, a nivel abdominal y se usa mucho en atermia también, ¿vale? Y ya luego, si lo quitamos del suelo pélvico, que, pues, yo qué sé, te viene una patología con mucho edema, pues al final para favorecer el efecto drenante tiene que ser más en atermia, ¿vale? No notar ese calor. Pero te digo lo que te he dicho antes, hay que explicárselo al paciente, porque el paciente viene buscando el calor. Como cuando vas al fisio y quieres dolor porque si no, no curas, pues esto es igual. Entonces, al final, si tú le explicas bien al paciente lo que quieres conseguir, ¿vale? Ellos lo suelen entender bastante bien, sí. Entonces, bueno, en función de la patología, pues una cosa o la otra, claro. sueles trabajar con los dos electrodos, con capacitivo resistivo, aunque luego nos contarás en el máster para qué se utiliza cada Sí, uno. sí, sí, suelo trabajar con los dos, sobre todo a nivel abdominal, me gusta mucho drenar un poquito al principio, ¿vale? Y luego ya meterme ahí pues eso, a nivel muscular, a nivel de la faja de la línea alba, ¿vale? En caso de cicatriz, también en el suelo pélvico, porque muchas veces, vienen pacientes que no se les puede tocar en realidad, porque igual han tenido una episis o un desgarro muy
pues, no voy a decir feo, ¿no? Pero así como muy aparatoso, que se encuentran mal y tienen que venir a consulta antes de las 6, 8 semanas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que a distancia también, con un efecto atérmico, drenante, pues va muy bien la diatermia, la verdad. Sí, sí, a mí me gusta. Por ejemplo, a nivel vulvar y a nivel vaginal, ¿eres más de utilizar electrodo intracavitario, electrodo externo? ¿Cómo te Pues manejas? mira, yo tengo la Winback en la consulta, entonces si la conocéis ya sabéis que vienen con pulseras para hacer intracavitariamente, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho, o sea, me decanté por esta radiofrecuencia porque veía en consulta muchas veces que, pues, que venían con muchísimo dolor, ¿no? A nivel interno, intracavitario. Entonces, al final, si tú puedes relajar y el efecto del masaje con las pulseras, que ellas van notando el calor y van notando cómo a través del calor también pues, se va relajando la musculatura, pues me gusta bastante. Soy consciente que hay ciertas patologías que necesitamos el electrodo intracavitario, ¿vale? Para poder, pues eso, conseguir lo que hablábamos antes, ¿no? De esa estimulación de la producción de colágeno para poder romper algunas adherencias o trabajar algunas cicatrices. Pero yo lo uso mucho externamente y sobre todo luego con las pulseras internamente. Sí, Genial. sí, sí. El electrodo, no he trabajado nunca con esa radiofrecuencia. ¿El electrodo que utilizas de pulsera es tipo capacitivo o resistivo? Tú lo pones resistivo, lo que pasa que ya sabes que cuando te aplicas, o sea, te pones los guantes, pues cambia, ¿no? Sí. Entonces, tú al final vas notando, te pones aquí las pulseritas, ¿vale? Bueno, yo me las pongo aquí, normalmente se las ponen aquí, pero bueno, a mí sí que es cierto que no me pillan los pelos ni nada, porque tengo compañeros que me lo dicen. Y entonces tú vas notando el calor, o sea, la Vale, paciente y lo pasa nota. a través de tus dedos, entiendo, ¿no? Eso es. Como Perfecto. lo que se usaba antiguamente de colocar aquí, ¿no? Con el Sí, electrodo y pues lo mismo, solo que ahora son pues más moderno, ¿no? Lo que son las pulseras. vale. Y entonces, como tú notas el calor, pues también eso, puedes notar cuando le puede estar un poquito más caliente, más frío, entonces ahí juegas un poquito. Sí, sí. Genial. Luego en el máster veremos que hay mogollón de marcas diferentes Uf, de radiofrecuencia, cada una nos ofrece una cosa u otra, así que bueno, también podréis practicar con radiofrecuencia dentro del sí, seminario sí, que ahí hay como el biofeedback, hay para para regalar también. sí, para elegir lo que quieras, en realidad el que más te guste, sí. Total. Y con respecto al tema de la radiofrecuencia, sueles utilizarlo. Te he escuchado antes que creo que has dicho que sí que normalmente aplicas previamente radiofrecuencia y luego terapia manual, ¿no? Cuando nos referimos a nivel genital, a nivel de suelo pélvico. Sí. Vale. Y cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de terapia activa, por ejemplo, abdominal, cuando estamos educando una diástasis, ¿sueles trabajar de forma conjunta? ¿Trabajas previamente radiofrecuencia y luego haces Pues ejercicio? mira, depende de la paciente. Entonces, sí que me gusta trabajar conjuntamente porque sabes que potencias, ¿no? El efecto de la radiofrecuencia. Entonces, sí que es cierto que primero trabajo radiofrecuencia. Bueno, primero a veces igual, si tienes que relajar el diafragma, no, terapia manual, ¿no? Si tienes que relajar el diafragma, quitar tensiones, bueno, cosas que veremos en el máster. Pero en el momento de aplicar la radiofrecuencia sí que estoy un poquito con la radio y luego ya meto la terapia activa, ¿vale? Lo bueno que tiene la Winback, que yo no sé, bueno, imagino que ya casi todas las diatermias tendrán, que tiene unos electrodos adhesivos, ¿vale? Que tú puedes trabajar a distancia. Bueno, a distancia va conectado no es inalámbrico como el Fénix, ¿vale? Ujú. Pero nos vale mucho a la hora de hacer un entrenamiento funcional, ¿vale? Lo que tú dices, reeducar la diástasis. Pues bueno, ¿vivimos en supino? No. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que tú puedes hacer en decúbito supino, pues igual puedes hacer activación del core o algún hipopresivo y metes la radiofrecuencia para potenciar, ¿no? Ese efecto de diatermia y luego puedes sacarla fuera de la camilla, ¿vale? Entonces ahí puedes trabajar. ¿Qué haces tú? Pues hago estas sentadillas, hago estas zancadas, hago este ejercicio para glúteo. Cualquier cosa que la paciente suele hacer tampoco nos vamos a poner aquí ahora a hacer ejercicios que no hacen en la vida, ¿vale? Porque al final pues tiene que ser lo que el paciente haga. Y entonces ahí con las electrodos adhesivos pones uno que sería lo que sería la placa de retorno, ¿vale? Y el otro es el resistivo. Entonces ahí sí que es cierto que trabajamos también conjuntamente. Sí. Genial. Vale, pues bueno, a estar pendiente. No sé si me ha escrito. Vale, estoy mirando a ver si nos mandan algo de pregunta o así de la gente que nos esté Ah, viendo. Si tenéis preguntitas, dejadnos vale, por aquí, que me las mandan y le voy preguntando a Maya. Vamos a la parte superinductiva. Si me acuerdo de más cosas, luego te voy preguntando, ¿eh? sí, pregúntame. Inductiva.
quiero preguntarte, beneficios que tiene la superinductiva versus el uso de neuromodulación, pero con dos partes de esta. Quiero que me digas el beneficio que tiene para pacientes o qué ves de diferencias para pacientes y para fisios. A ver, yo no hago invasivo, entonces claro, para mí es un beneficio muy grande, porque estoy ahí un poco, algún momento tendré que, pues, ¿sabes?, dar el paso, pero bueno, como me mareo con las agujas, pues es algo que no puedo evitarlo. Entonces, yo sí que derivaba mucho, ¿vale?, para que me hicieran neuromodulación con agujas, y sí que es cierto que hay ciertas patologías que necesitamos las agujas. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Por ejemplo, en neuralgias del pudendo o cuando tú pones, que yo no sé si vosotros tenéis la superinductiva, pero sí que es cierto que cuando la ponemos a nivel para saber si estás bien, tú lo pones a nivel de sacro, ¿no? Raíces E2, E3, E4 para el pudendo. Y el paciente, que esto a mí me lo dicen mis pacientes, pero las de mis compañeros que hacen músculo esquelético no dicen nada, notan en la zona de la vagina, ¿vale? Estando en prono, tú lo colocas como la foto que os he enseñado antes, que había una chica tumbada y a la altura del sacro. Entonces tú ahí ya sabes que realmente estás cogiendo bien la rama o sea, el nervio que tú quieres, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho usarlo como neuromodulación, pues eso, o en la charnela, bueno, dorsolumbar, ¿vale? Depende de lo que queramos, o a nivel sacro. Sí que es cierto que como me hace también el efecto analgésico y no es invasivo, pues oye, hay muchos pacientes que te lo agradecen, ¿sabes? Porque al final, pues los pinchas, las agujas, pues no nos gustan a todo el mundo, ¿sabes? Hay mucha gente que es un poquito más reacia, que luego al final es pinchar y que no es un drama, ¿sabes? Pero de primera sí que se quedan un poco más. Entonces yo para neuromodulación, por ejemplo, del pudendo sí que lo uso mucho, ¿vale? Lo aplico ahí en la zona del sacro y suele ir bastante bien. De hecho, lo probé, porque al final como coges un aparato, te lo dejan siempre, ¿no?, para probar y vale todo para todo siempre. Entonces dices, bueno, pues vamos a probar. Y a mí me gustó mucho. Y también lo que es a nivel de la faja abdominal, ¿vale? Ver la contracción, tú al final, la clave es saber la anatomía, ¿no? Saber dónde están los nervios, qué ramas quieres coger y qué nervios son los que, ¿no?, los que inervan la musculatura que tú quieres trabajar. Entonces, teniendo un poco eso claro, yo creo que es una herramienta muy, muy buena. Y luego al final, pues también si tú quieres lo que es relajar más la zona, pues lo puedes poner a 1 hercio, ¿vale? Entonces al final ahí el efecto ya es más, sobre todo cuando hay mucha congestión, ¿vale? Entonces ahí pues el efecto también es mayor. Entonces, bueno, a mí es una, es un aparato que me gusta mucho, que me ha sorprendido en realidad, ¿vale? Porque lo desconocía. Al final nosotros yo creo que llevamos 2, 3 años con la SIS y lo desconocía. Luego también tenemos el tema del sillón, ¿no? Vale. De los jeans, que me lo vas a preguntar, ¿o no? No, no lo había pensado, Ah, pero ya. claro, pues ahí no lo Te has preguntado. pues es que ahí no te lo sé, porque realmente es BTL, es la misma marca, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, yo ahí lo que he visto, que sí que es cierto que cuando la paciente tiene, y trabajo con gines, que usan el sillón, cuando tiene mucha hipertonía, ¿vale? Y al final se sientan en el sillón y claro, yo no sé los programas porque la silla yo la he probado, me la dejó probar la gine y sí que es cierto que tú notas la contracción, ¿vale? Pero luego imagino que habrá un montón de programas, parámetros que puedas, que no creo que sea lo mismo para una hipertonía que para una incontinencia urinaria de esfuerzo, o para un prolapso o para una urgencia miccional, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que también se está probando. Yo sé que lo diré, especialistas que por sistema ponen la silla, X sesiones de silla. Oye, pues estará bien, estará mal, no te lo sé decir, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, al final, si usamos la lógica, si tú sabes bien lo que quieres, ¿no? En realidad no debería de haber ningún problema, vamos. Pero sí que es cierto que he visto eso, que con hipertonías me vienen con un poquito más de tono. Vale, Sí. vale, se me van ocurriendo cosas de lo que me estás diciendo. Con respecto, por ejemplo, al uso, tanto para neurotibial posterior, tema de problemas vesicales y así, ¿sueles utilizar la superinductiva? Pues mira, la he empezado a usar buscando lo que es, no lo he usado en el tibial, ¿vale? Porque en el tibial al final siempre pongo la ¿Parche? electro, sí, sí, porque no pincho, pero sí que la he empezado a usar poniéndolo lo diré, en la inervación, en la espalda, Vale. ¿vale? Y sí que es cierto que al final, ¿sabes qué pasa? Que como usamos tantas técnicas, pues no he usado solo esto específico para una hiperactividad vesical,
¿sabes? Entonces, al final, el conjunto de todo, pues sí que hace que mejore el paciente. Pero bueno, sí que sería de estudio, ¿no? Mirar, hacer, pues como se ha hecho, ¿no? Estimulación del tibial posterior con agujas versus sin aguja, ¿no? Que sé que hay algún estudio así, pues sería lo mismo, intentar ver lo que sería solo con la activación de la SIS, ¿sabes? Pero no te lo sé decir. Vale, te iba a preguntar también, no sé si has hecho alguna vez, si tienes experiencia con esto, el uso para el tema de la normalización del nervioso autónomo. Pues cuando hablamos, por ejemplo, de patologías, disfunciones sexuales, hablamos mucho del sistema simpático parasimpático, de las alteraciones que tienen, y podemos utilizar neuromodulación para intentar normalizar a nivel de plexo sacro o a nivel parasimpático, Sí. perdón, a nivel del sistema simpático. Entonces, ¿has utilizado para esto alguna vez? Pues mira, lo he usado mucho en dispareunias, ¿vale? Vale. A raíz de, o sea, bueno, tuve una paciente que pues no, bueno, tenía una dispareunia, un vaginismo ahí, pues tú ya sabes, estas pacientes que no se las puede casi ni mirar, ¿no? Entonces, bueno, había ido ya a otro fisio, rebotaba, bueno, y al final, pues gente que pasa por bastantes profesionales, pues están un poco. Entonces dijimos, mira, vamos a trabajar desde la periferia, ¿vale? Y sí que apliqué la SIS a nivel del sacro. Y fue súper bien. O sea, bueno, o sea, fue súper bien, quiere decir que no me esperaba que fuera a ir tan bien, ¿sabes? Porque al Respondieron final bien. dices, bueno, claro, eso es, porque al final ya sabes que cuando un paciente pues lleva ya muchas sesiones, ya sea contigo, con un compañero, con otro fisio, da igual, si eso no mejora, eso es como que se va cerrando cada vez más, ¿no? Y lo ven todo más negro y la pareja también, y entonces entran ahí en una rueda que es súper complicado salir. Y sí que es cierto que me sorprendió para bien. Ahora, estamos empezando a trabajar también con el Scenar, no sé si lo conoces, que es otro neuromodulador, bueno, es un aparatito así pequeñito, ¿vale? Y también trabaja lo que es a nivel sistema nervioso autónomo y está yendo bastante bien también, ¿vale? No solo en problemas a nivel de suelo pélvico, sino también global, ¿no? Estos pacientes que lo que tú dices, pues que son más parasimpáticos o están ahí un poco a la alerta también, ¿no? Más simpáticos, a cualquier cosa, trabajamos a nivel sistema nervioso vegetativo y está yendo muy bien también. Sí, sí. Genial. Bueno, supongo que luego esto en el máster les contarás Os a lo ellos enseñaré, sí, sí. y estarán encantadas de probarlo, así que Sí. enhorabuena. Todo lo que sea probar es genial, porque al final probando, yo se lo decía a Jonathan muchas veces, que es mi compañero y marido. Digo, pero tú cuando pones a un paciente, porque igual lo pone la SIS, ¿no? A nivel sacro, pues para, yo qué sé, un subglúteo, cualquier cosa, ¿no? Y le dices, pero a ti no te dicen que ¿no? Que notan algo ahí en la zona de. Y me dice, jo, pues solo un chico me dijo que notaba en la zona del escroto. Y digo, ¿ves? Pues si coges bien la rama, es verdad. Lo que pasa es claro, que tú no vas a decir, oye, pues es que lo estoy notando, es normal, ¿sabes? Ya, si Que no te tendría que preocupes, ser con toda la normalidad del mundo decir, oye, mira, es que estoy notando aquí delante, ¿esto es normal o no? eso es. Pero bueno, cuando no es de suelo pélvico es como que te da un poco más cosa, pues, hablarlo. Sí, Pero totalmente. pero Un sí, poquito como está más de bueno, pudor. seguro. A ver Sí, si poco a poco se va normalizando todo y, oye, y se pueda hablar libremente de todo. total. Otra pregunta, terapias combinadas, me refiero. Hay fisios y hay gente que le gusta trabajar con varias aparatologías a la vez. ¿Qué opinas tú de esto? ¿A la vez te refieres? A la vez puestas. O sea, poner, por ejemplo. Por ejemplo, poner electro y luego está utilizando Indiva mientras, perdón, o radiofrecuencia. Vale, a ver, no te sé decir si es mejor o peor, ¿vale? Yo siempre lo trabajo separado, ¿vale? Al final siempre trabajo una cosa por un lado, otra cosa por otro lado. Al final, si tú quieres buscar una cosa, ¿vale? Es mejor que te centres ahí. Ahora, por ejemplo, una hiperactividad vesical o cualquier cosa que tú necesitas una electro a nivel tibial posterior, pues no te sabría decir si mejora el efecto dando radiofrecuencia a nivel vesical o si es mejor dar primero la radiofrecuencia y luego, ¿sabes? No te lo sé decir porque no he hecho un estudio, por así decirlo, con pacientes, ¿no? Si es mejor aplicar una cosa a la otra o ambas a la vez. De hecho, sería bueno saberlo en realidad. Total. Porque Pues al con final, esto, por ejemplo, la terapia activa con la radiofrecuencia, vemos que favorece, ¿no? Que favorece el objetivo que tú quieres conseguir. Incluso, ¿no? Si estás con la electro a nivel vaginal y tú le pones que hagas
también favorece. Entonces, en ese aspecto sí. Ahora, usar 2 máquinas a la vez, por así decirlo, no te sabría decir. Porque sí que es cierto que combinamos lo que es la terapia activa con más cosas, ¿no? O la terapia manual con otras cosas, pero no lo sé. Y, por ejemplo, esto evidentemente siempre nos pasa cuando trabajamos Pero en... mira, lo voy a empezar voy a darle una vuelta. Muy bien. Te iba a decir eso, que normalmente cuando trabajamos en clínica trabajamos con más compañeros y al final si utilizas aparatología normalmente pues tienes que estar diciendo, ¿cuándo la usas tú? Yo antes, yo después. Peleándote, sí, eso me pasa a mí, sí. Pero en el mundo ideal, cuando tú dices estructuro mi sesión y tengo absolutamente todos la aparatología disponible, ¿cómo organizas tú? Por ejemplo, si tienes que utilizar tanto biofeedback, radiofrecuencia como superinductiva, ¿en qué orden haces? Pues mira, yo primero terapia manual, ¿vale? Porque al final, pues es lo bueno que tenemos los fisios, ¿no? Que usamos nuestras manos y, hombre, todo depende de qué cosas, ¿no? Igual a veces no se puede. Pero a mí me gusta mucho tocar, ¿no? Y al final yo creo que tú cuando tocas al paciente, el paciente crea un vínculo ahí también que, no sé, te habrá pasado en consulta, que te cuentan cosas que dices, no me interesa mucho lo que me estás contando, pero bueno, y se agradece que, ¿no? Que La me confianza, cuentes, claro. sí, que has hecho el fin de semana, ¿no? Eso es. Pero me gusta mucho tocar, porque así tú ves un poquito el tejido, cómo está, ¿no? La cicatriz, si es en caso de una cicatriz, pues ves si tiene adherencia, si no, si está más elástica. En un posparto, pues tú ves ese abdomen, como si tiene mucho edema, si no, la palpación, ¿no? Que al final nosotros, pues por suerte podemos palpar, ¿no? Y podemos saber, que el paciente te diga dónde tiene más dolor o tú notar más inflamación, más edema, más restricción, ¿no? Tisular. Entonces, a mí me gusta mucho tocar, de hecho hago mucho terapia también miofascial. Entonces, yo normalmente suelo hacer, es que claro, depende te iba a decir, me encantaría un protocolo, que yo sé que las alumnas quieren protocolos, ¿no? Que es lo que nos Siempre. encantaría a todos, Siempre. pero luego la vida real no es así. Ojalá. Total. Entonces, yo sí que es cierto que primero toco y luego si tengo que aplicar otra cosa, aplico, ¿vale? Y sí que suelo terminar con la SIS, suelo terminar con la superinductiva. Es como que me gusta, sí, no sé, sí. Creo Y que al final es como has trabajado superinductiva, todo globalmente. Dime. superinductiva a nivel abdominal para previo o sea, previo estímulo, ponerse luego a hacer terapia activa. ¿Qué tal te funciona? ¿Lo has probado alguna vez? También, muy bien. Para Sí. despertar un poquito de musculatura, ¿no? De hecho, se dice eso, se dice que durante las primeras 24 horas, ¿vale? O sea, tú aplicas la SIS, o bueno, o yo también uso mucho el escena, lo que os comentaba antes, que al final tiene también como dos electrodos, como dos campanitas, que tú lo pones, ¿no? Entonces hace una contracción. Entonces siempre les Vale. digo que en esas primeras 24 horas, ¿vale? Que tienen que hacer los ejercicios. Entonces, si tú puedes aplicar, tú haces todo lo que quieras hacer de terapia manual, radiofrecuencia, biofeedback, electro, bueno, no sé, lo que el paciente necesite. Luego pones la SIS y luego la pones a trabajar, ¿no? Por así decirlo, pues va mucho mejor también. Sí. Al final es que necesitamos un poco de terapia activa, ¿no? Por suerte ya va cambiando todo y ya no se trabaja solo ahí en, pues eso, pues lo que hablábamos, ahí boca arriba y ya está. Entonces sí. Pero sí que es cierto que es bueno que luego trabajen esas 24 horas. Vale. Sí. Genial. Bueno, pues de momento no nos ha llegado ninguna pregunta, así que vamos a ir terminando. Lo que voy a dejar de Maya también es para que nos cuentes un poco dónde te encontramos, cuál es, pues sobre todo tu especialidad, que nos vas a contar en el máster y también dónde estás en redes sociales y estas cosas. Cuéntanos. Vale, pues mira, yo tengo consulta, trabajo en 3 consultas, tengo en Bilbao, que es la clínica Kinet, que por cierto, María, a ver si te pasas un día a verla, ¿eh? No tengo que pasar. Estamos ahí. Estamos cerca. Luego tengo aquí en Cantabria, estoy en 2, estoy en el CCM, ¿vale? Que es Fisioma, que es donde empezamos, ¿no? La sede, por así decirlo, que luego ya, pues oye, hemos abierto más centros, que está en el Centro de Consultas Médicas, que está al lado del Hospital de Montpía, ¿vale? Que está en Bezana, en Cantabria. Y luego también trabajo en la calle Juan de Herrera, en Santander, ¿vale? Que tenemos también, tenemos un equipo con un trauma, viene una matrona asesora de lactancia, tenemos un poquito de entrenamiento también. Entonces, bueno, trabajamos todos ahí en conjunto. Después, mi Instagram es @mayapelvic, ¿vale? Si tenéis algún problema me podéis escribir en amayalunate@hotmail.com, ¿vale? Que es el que más, al final el de las clínicas lo tengo ahí, pero el que más caso hago es el personal de toda la vida. Y nada, y luego también hemos hecho, bueno, ahí en el máster lo que vamos a hacer es un poquito, también os voy a hablar de terapia manual, ¿no? De las, pues sobre todo
todo lo que hay que hacer antes, ¿no? Como os he comentado, antes de empezar a trabajar con las maquinitas. Pero luego sí que os voy a explicar un poco, pues, todas las máquinas, ¿no? Todos los agentes físicos que tenemos, desde, pues eso, radiofrecuencia, el biofeedback, el electro, la SIS, tenemos el láser también, ¿vale? Luego tenemos, lo diré, estamos usando, bueno, yo todavía no lo he usado en suelo pélvico, pero sé que hay compañeras que lo usan, el magnetolid, ¿vale? Que es una magnetoterapia de alta frecuencia, no sé si tú lo has visto, todavía no lo he usado en pacientes de suelo pélvico, ¿vale? Entonces sí que es cierto que voy a empezar a tocolar con un fisio y quiero empezar a probarlo también en mis pacientes, ¿vale? Pero todo ha sido porque lo he probado yo en mí y he dicho, yo me lo he puesto para un dolor sacroiliaco y se me refería muchísimo a la zona de útero y ovarios. Bueno, me da unas contracciones que, por favor, bájamelo. Claro, es que profundiza 18 centímetros, entonces es ¿Sí? mucho, es mucho. Entonces yo creo que ahí tenemos también otro, ¿sabes? Otra vía de tratamiento. La verdad que por suerte la fisioterapia está avanzando muchísimo, cada vez hay más evidencia científica, cada vez salen más herramientas, entonces, lleva tan poquitos años realmente en Sí. general y en España que tiene tanto, tanto por crecer. Jo, si es que cuando yo acabé eran los ultrasonidos, ¿no? Infrarrojo, microondas y onda corta. Sí, Bueno, y el TENS de siempre. total. Y ya por suerte, pues oye, se ha evolucionado mucho y yo creo que de aquí a 15 años, que al final llevo 15 años, pues yo creo que de a 15 años, pues cosas que usamos ahora igual se quedan obsoletas, ¿no? Seguramente, y habrá evolucionado todo, pues es que muchísimo. Por suerte lo que tú dices, al final estamos como más centrados, ¿no? En tu recuperación, no nos gusta el dolor, cuando hay una cicatriz, ya pues, aunque luego los pacientes vengan por, ¿no? Una cesárea, no, es que quiero que me quede la cicatriz bonita. Bueno, hay más, ¿no? Que una cicatriz bonita. Pero bueno, al final, como también a nivel corporal queremos vernos, ¿no? Guapas con nosotras mismas y tal, pues es como que dices, pues hay muchos aparatos que, oye, que nos benefician para eso, para mejorar ese tejido, Sí, sobre todo el colágeno. Sí, total. sí, sí. Y Amaya, ¿tienes alguna formación ahora mismo? Sí, tenemos una formación en septiembre que es un poquito de fisioterapia multimodal avanzada, ¿vale? Que ahí tenemos un seminario que sería, pues hablamos un poquito de embarazo, posparto y de todas las patologías y sobre todo de todas las terapias, ¿no? que realizamos. Y luego hay, o sea, me refiero también con ecografía, bueno, la SIS también, el láser, todos los agentes físicos que utilizamos. Y luego hay otro seminario que es de neuromodulación, con una compañera con Almudena, invasiva, que integramos también un poco la terapia activa, ¿vale? Qué Hacemos guay. ahí sí, no es tan específico de un curso de ¿qué es la incontinencia urinaria?, ¿no? Bueno, pues abordamos un poco la incontinencia, pero hay más allá de la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Que hay muchas formaciones que, bueno, sobre todo las básicas, ¿no? Al principio necesitas formarte, ¿no? En lo que más te va a ir a consulta, pero luego si tú llevas ya años trabajando y ves muchos pacientes, hay muchísimo más aparte de la incontinencia. Entonces, Total. bueno, pues ayudar un poco a las personas, ¿no? A mejorar su calidad de vida también. Sí, Yo me sí, sí. formé, tengo que decir, en Almudena, en neuromodulación y os la recomiendo muchísimo, la verdad que es una crack. Sí, sí, sí. Sí, pues yo creo que eso es os podéis apuntar a través de Fisiocampus, ¿no? Que luego redirige a nuestra plataforma Fisioma Formación, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está todo detallado bien, ¿eh? Todo lo de los cursos, son 2 seminarios presenciales, uno en septiembre, el 15 creo que es, y el del 29-30 de septiembre, porque me gusta también hacerlo como más seguido, ¿no? Para que los conceptos, pues eso, tú te has quedado con una cosa y no pasan 4 meses para otro seminario, ¿no? Entonces, bueno, que sea un poco más seguido y abordamos un poco todo. Sí, Qué guay. sí, sí. Genial. Sí. Vale, pues si quieres decirle algo más a la gente que nos está viendo. Pues bueno, yo sobre todo recomendar el máster, ¿vale? Que yo creo que es, bueno, si veis los seminarios, es bastante, bueno, es que hay de todo, yo creo en realidad, porque Tenemos de todo. claro, pues lo que volvía, lo que hemos hablado hace un momento, que no es solo la incontinencia, o sea, al final tienes que ver todo de forma holística, ¿no? Global. Entonces, pues eso, hay terapia manual, hay fisioterapia invasiva, hay nutrición, hay terapia activa, hay, bueno, fisiosexología, o sea, hay un montón de cosas bueno, en niños también hay, ¿no? Sí, o sea, que al final el Vemos hombre, todo. mujer, o sea, es como muy, muy global y al final es lo que yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Empiezas a formarte, pues hago un curso de obstetricia, vale, hago un curso de fisioterapia en el hombre, hago un curso de fisiosexología, ¿no? Entonces, bueno, un programa que te pueda abarcar todo
¿sabes? Al final es mucho mejor, porque al final, y también quieras que no, empiezas con unos alumnos, ¿no? Que luego al final están todo el año contigo, te surgen dudas. A mí me gusta mucho más, yo doy clase en la Gimbernat, en Cantabria, y en cuarto, y me parece como más enriquecedor, ¿no? Dar clase a fisios ya, bueno, ya pues graduados, ¿no? Porque al final, joder, compartes, pues eso, dudas, tú me has preguntado, pues ya lo voy a mirar, porque no se me había planteado, ¿sabes? Y entonces me parece como súper enriquecedor. Sí, sí. A mí me gustan muchas formaciones, pero tanto, o sea, darlas como recibirlas, ¿eh? Y estando en los dos bandos, por así decirlo. Sí, sí. Entonces yo creo que el máster tiene súper buena pinta. Genial, jo, Habéis pues hecho muchas muy gracias. bien. Muchas Sí, gracias por tu feedback, Amaya. sí, Bueno, sí, pues sí. voy a terminar de deciros que, como os decía, ya hemos hecho varias masterclass, nos quedan 2 más. La siguiente va a ser el 3 de agosto a las 7:30 con Ana Fuentes, que ya nos va a hablar, como os decía, de todo el tema del abordaje que hacemos a nivel de terapia activa, de ejercicio en el embarazo, y creo que también vamos a ver algo del posparto. Y luego tenemos el 8 de agosto a las 4 de la tarde una masterclass también con Amaloa Casanova, que ya nos va a hablar de dolor pélvico. Son las dos unas cracks, os van a encantar. Tengo además, pues eso, la suerte de poder decir que tenemos un equipo dentro del máster que es que, pues yo la verdad que estoy completamente orgullosa. Creo que vais a aprender muchísimo. Lo que decía Amaya, al final tenemos un abordaje completamente interdisciplinar, completamente holístico y eso, y vais a ver, vais a salir del máster sabiendo cómo tratar y cómo abordar todas las patologías, vais a tener muchísimas herramientas integradas y yo creo que eso al final es lo importante en el momento en el que nos enfrentamos de cara al paciente. También plantándonos con seguridad, de forma, pues eso, que cuando nos enfrentemos a ello, evidentemente, ellos nos perciban de una forma muchísimo más cómoda. Claro, y yo creo que, perdona que te interrumpe, lo más importante es que puedan probar todo, ¿no? O sea, es decir, que todo lo que sea, a mí me han pinchado, ¿eh? O sea, quiero decir que yo también he probado, pero me refiero que todo lo que sea probar, joder, el feedback que tú das luego al paciente es mucho mejor, ¿no? Desde el vibrador pues que te lo colocas a nivel vulvar externamente, tampoco hace falta interna, para que tú notes eso, o probar un electro, o probar la SIS, cualquier cosa, ¿vale? O pues yo creo que eso ayuda muchísimo. O sea, hay que probar. Hay que probar. Totalmente. Y vais a probar en el máster. Vais a Sí, tener sí, un hombre, claro. mogollón de prácticas. Así que bueno, os dejamos, no sé por dónde nos estáis viendo, pero bueno, por aquí tendréis en la información el tema de la web, el link para que podáis acceder al máster. Cualquier duda que tengáis, os invito a que contactéis tanto con la Secretaría de Fisiocampus como conmigo, o incluso con Amaya, no tengáis ningún problema porque ella nos derivará a nosotros. Así que nada, bienvenidos al máster si queréis apuntaros y estamos deseando teneros con nosotros. Así que nos vemos a la próxima. Como os decía, 3 de agosto, 7:30, con Ana Fuentes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar a todos aquí. Chao, Maya, Bueno, gracias a ti hasta por estar. luego. Gracias.